Ya, ahora sí. Todos tienen que encender sus cámaras. Todos. Aquí se ve claramente aquel que no está encendiendo su cámara, clarito se ve. ¿Bien? Por ejemplo, ¿quién es el primero de secundaria? Cambie su nombre, ahí no está con un nombre. El Fernández, Paco Fernández, ¿no? Tienen que encender su cámara, ahí se ve, clarito se ve. Ya. Entonces, hemos clasificado los polígonos, vean sus cuadernos, según los ángulos, perdón, según los números de lados, según los ángulos. Luego clasificamos también según los lados y los ángulos. Ahí nos quedamos, ¿está bien? Entonces coloquemos eso. Acá. Se coloca. Según los lados. Según los lados. Y los ángulos, ¿no? Y los ángulos. Eso. Ahora vamos a clasificar los polígonos según los lados y los ángulos. Entonces aquí vamos primero, hay un caso de polígono regular, ¿no? Entonces, Profesor, sí, dígame. ¿me puede permitir salir de la reunión y entrar por otro dispositivo? Es que ahorita estoy con mi celular y quería entrar por mi computadora, pero mi computadora se había medio puesto mal y se había colgado. Y salite nomás, salite, donde dice opción salir, sales de esa reunión y luego al otro entras, ¿está bien? Salite nomás, hay un rojito de salir, apriétala ahí y luego te vas a salir, ¿está bien? Ya, voy a volver a entrar. Ya, está bien. Pues coloquemos acá polígono regular. Colocaremos, este color lo voy a colocar, polígono regular. Pues ya hemos anticipado que es un polígono regular, ¿no? No, lo voy a permitir a los compañeros. Polígono regular. ¿Están? ¿Qué es un polígono regular? Ya hemos dicho, ¿no? ¿Qué es un polígono regular? ¿No? Una vez más pregunta, ¿qué es un polígono regular? Todos sus lados y ángulos son de la misma medida. Todos los lados son iguales. Exacto. Un polígono regular es todos sus lados tienen de misma medida, ¿no? Y además, los ángulos interiores también son de misma medida, ¿no? A eso se llama polígono regular. Por ejemplo, el cuadrado es un polígono regular. Regular, profe, el cuadrado. El cuadrado es un polígono regular porque sus lados tienen de misma medida. También los ángulos interiores son de misma medida del cuadrado, ¿no? Porque sus ángulos interiores forman 90 grados. Triángulo equilátero también es un polígono regular porque sus lados son iguales y los ángulos interiores también son de misma medida. ¿Está bien? Anotemos eso. Entonces, polígono regular. Anotar acá. Todos sus lados y sus ángulos vamos a poner entre paréntesis, tanto interiores como exteriores cerramos el paréntesis, son iguales, ¿no? Claramente dice acá, ¿no? Son iguales. Entonces son polígonos regulares, fíjate ahí está, ¿no? Todos sus lados y sus ángulos, tanto interiores como exteriores, son iguales. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Esto también está en PDF.
en este PDF, ¿no? Eso es, ¿no? Profe, es continuación, ¿no ve? Claro, continuaciones. ¿Bien? A ver, en gráfico, ¿qué significa eso? Vamos a dibujar un polígono, en este caso de 6 lados. ¿Qué se llama un polígono de 6 lados? ¿Qué se llama un polígono de 6 lados? Hexágono. ¿Está bien? Entonces, dibujemos un polígono de 6 lados. No se olviden, ¿qué se llama un polígono de 6 lados? Hexágono. ¿Qué se llama un polígono de 5 lados? ¿No? ¿Qué se llama un polígono de 5 lados? Quintágono. Pentágono. Pentágono. ¿Qué se llama un polígono de 7 lados? Septágono. Heptágono. ¿Está bien? ¿Qué se llama un polígono de 8 lados? Octágono. 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 Exacto. Octágono. Octágono. Ahora vamos a dibujar un polígono de 6 lados. ¿Está bien? Pero tiene que ser regular. Tiene que ser regular. ¿Está bien? Entonces, dibujemos, ¿no? Voy a dibujar un polígono de 6 lados. Como va a tener 6 lados, también va a tener 6 vértices, ¿no? Entonces, dibujaré primero los vértices. Pongamos acá, lo voy a poner acá. Aquí lo voy a poner otro colorcito. Va a estar un vértice. Pero para que sea un polígono regular, que sus lados tienen que ser de misma medida, ¿no? Y además los ángulos interiores también de misma medida. También los exteriores, ¿no? Los ángulos. Entonces aquí, que tenga misma medida, no sé, voy a poner aquí. Enciendan todas sus cámaras. Quiero que enciendan todas sus cámaras. Ahí veo algunos apagadas. Por ejemplo, ¿quién es el primer de secundaria? Encienda su cámara. Guadalupe, todos, todos. Ya, estoy dibujando acá un vértice y el otro vértice, ¿no? Entonces aquí el otro vértice, más o menos voy a poner acá. Pero tiene que ser de misma medida, ¿no? Y te lo voy a bajar abajo. Ustedes pueden hacer con la regla, ¿no? Digamos, de acá a acá mida, digamos, unos 4 centímetros, ¿no? De acá a acá, digamos, 5 centímetros. Un hexágono dibujo. Bien, entonces, aquí va a estar bien, ¿no? Ahí va a estar. Profe, buen día. Buen día, profe, adelante. Bien, jóvenes, buenos días. Faltan muchos estudiantes. Estamos con 31. Faltan 4 estudiantes en esta mañana y los demás con cámaras apagadas. Vamos encendiendo de una vez. Saben muy bien que deben estar con sus cámaras encendidas. Ya, me imagino que están faltando, como son 4, debe ser Alarcón Tarifa. De ahí diga presente. Presente. Y Araníbar Poma. Presente. Muy bien. Este debe faltar, a ver. Mita Miranda. Mita Miranda. Y debe faltar Quispe Yáñez Belinda. Quispe Yáñez Belinda. Paco Fernández está. Sí, aquí estoy presente. Díaz Bellido. Presente, dice. A ver. Mamani Ramos. Presente, profe. Presente. Ya, ok. Bien. Muchas gracias, profe, por el tiempo. Ahí, pero enciendan sus cámaras todos. Vamos encendiendo todos, de una vez. Mamani Laime. Dianara. Los que no están encendiendo, que mañana su vida va a ser triste conmigo aquí en el colegio. ¿Ya?
todos deben encender su cámara. No pueden estar con cámaras apagadas. Gracias, profe. Listo, profe. Ya, entonces todos enciendan sus cámaras, todos. Ya les dije, ¿no? Ya les dije, aquel que no está encendiendo su cámara, yo lo estoy anotando, no lo voy a anotar, ¿está bien? Porque no sé qué está haciendo, ¿no? No sé qué está haciendo cuando no encienda su cámara, yo no sé. Entonces, por eso les pido que enciendan. Aquel que no encienda ya no va a tomar en cuenta la asistencia. ¿Está bien? Ya les dije. Entonces, fíjate, en este caso voy a dibujar un polígono regular. Entonces, un polígono regular siempre sus lados son de misma medida y los ángulos interiores también de misma medida. También los ángulos exteriores son de misma medida, ¿no? Entonces, para que sea un hexágono, tiene que tener 6 lados y además 6 vértices, ¿no? Acá dibujado 6 vértices, fíjate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? De este punto a este punto tiene que ser la misma medida, de este punto a este punto misma medida, de este punto a este punto misma medida, de este punto a esta misma medida, de este punto a este punto misma medida, de este punto a este punto misma medida, ¿no? Los vértices se anotan siempre con letras mayúsculas, ¿no? Pongamos, voy a empezar de aquí, voy a empezar, voy a hacer como eso le voy a llamar el vértice A, empezando de ahí, ese le llamaré en orden alfabético, le va a llamar vértice B, ¿no? Y este le va a llamar vértice C. Esto lo voy a llamar vértice D. ¿Está bien? Vértice D. Después de D, ¿quién viene? E, ¿no? Viene el vértice E. Luego el vértice, ¿quién va a ser el F. último? F, ¿no? F, ¿no? Está, ¿no? Vértice. ¿Está bien? Son, en este caso, ¿cuántos vértices son? 6, profe. 6 vértices. Entonces, esos puntos hay que unir por segmentos. Y unimos, entonces va a formar un hexágono. Exactamente, va a ser un polígono regular, ¿no? Un polígono regular de 6 lados, pero esos lados van a ser igualitos. Ya les dije, puedes hacer con la regla mejor, ¿no? De acá a acá, midile, pero tiene que ser de misma medida. Puede ser de 4 centímetros de acá, de acá a acá, 4 centímetros, de acá a acá, 4 centímetros, de acá a acá, de ese punto B hasta el punto A, 4 centímetros, de punto A al punto F, 4 centímetros, de punto F al punto E, 4 centímetros. ¿Está bien? Lo vamos a unir por segmentos, esos puntos, ¿no? Entonces, yo lo voy a hacer con esto. Vamos a unir este con esto, ¿no? El punto A con el punto B, un segmento A y B, ¿no? Luego vamos a unir el punto B con el punto C. Vamos a formar un segmento BC. Luego unamos el C con el D. exacto, el C con el D. Entonces va a formar el segmento CD. CD. Y luego unamos el punto D con el punto E. Va a formar segmento DE, ¿no? Entonces, ahí vamos a está, ¿no? D, ¿okay? Luego unamos el punto E con el punto F. Va a formar segmento E. E, F. Luego, por último, unir el segmento A, A, F, F, A. exacto, ¿no? Hay que unir el punto A con el punto F. Va a formar segmento AF, ¿no? Entonces, eso lo vamos a unir, ¿está bien? Entonces, acá, así va a ser, ¿no? Exactamente. Ahí, ¿no? Ya tengo un hexágono, ¿no? Un hexágono. ¿De cuántos lados? De 6 lados, ¿no? Pero sus lados son de misma medida, ¿está bien? Los ángulos interiores, como sus lados son de misma medida, también los ángulos interiores van a ser De misma medida. misma medida. Supongamos, fíjate, en el punto E, esos dos lados van a formar un ángulo, digamos, pongamos nomás digamos, 120 grados, ¿no? De acá ustedes pueden hacer mejor con transportador, ¿no? Fíjate, en el punto D, esos dos lados van a formar también un ángulo de 120 grados, ¿no? Y así en el punto C, esos dos lados van a formar 120 grados, ¿no? Y aquí en el punto B, estos dos lados van a formar también 120 grados. En el punto A igual, estos dos lados van a formar 120 grados. En el punto F igual, ¿no? Estos dos lados van a formar igual 120 grados. ¿Está bien? Y este es un polígono regular. ¿Está bien? ¿Entiende? Sí. Ya. Pues este es un hexágono, ¿no? Un hexágono, pero regular, ¿no? Podemos anotar acá, fíjate, en la medida de sus segmentos, que tienen la misma medida.
Vamos a anotar así. Aquí, Vicente, que lo vaya a anotar así de esta manera. ¿Qué lo voy a poner? Sí, lo voy a poner. Me alcance. Voy a poner el segmento. Primero empezaremos de abajo. En el punto A con el punto B. Se forma un segmento A y B, ¿no? Luego igual. Aquí va a ser igual eso. El segmento BC, ¿no? Segmento BC. Ahí, ¿no? Luego aquí va a ser igual eso. El segmento CD, ¿no? Luego aquí va a ser igual eso. Segmento CD. D, C, D. Exacto. D, ¿no? D. Igual. Entonces, luego va a ser F. EF. Muy bien, EF. Luego el segmento EF aquí es igual. F, A. Exacto, FA. Muy bien, ¿no? FA. Pero tienes que poner acá en la varita una varita, ¿no? En este caso, el segmento A y B, tienes que poner una varita, ¿no? Para indicar el segmento A y B, ¿no? Entonces, eso vamos a poner, ¿no? En la parte superior en este caso A y B, en la parte superior una varita, y lo va a indicar el segmento A y B. Lo mismo en BC, una varita, en la parte superior, lo mismo en CD, y lo mismo en DE, lo mismo en E, y lo de F, ¿no? Pongamos una varita. ¿Sí? Voy a poner una varita. Una varita. Y un lapicito voy a poner, ¿sí? Acá lo voy a poner, fíjate, esto, ¿no? ¿Qué indica eso? El segmento A y B, ¿no? Ese segmento A y B va a ser igual al segmento BC, ¿no? Luego el segmento CD, el segmento BC es igual al segmento CD, ¿sí? Luego el segmento CD es igual a el segmento DE, ¿no? Luego el segmento DE es igual al segmento EF, ¿no? Entonces el segmento EF es igual al segmento EFA. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces, este está indicando lo que he escrito, el segmento A y B, el segmento A y B es igual al segmento BC, el segmento BC es igual al segmento CD, el segmento CD es igual al segmento DE, el segmento DE es igual al segmento EF, el segmento EF es igual al segmento EF. ¿Qué significa eso? Que sus lados todos son iguales de este polígono. ¿Sí? Y además los ángulos interiores también tienen que ser iguales. ¿Cómo lo escribimos? Los ángulos también se puede escribir de esta manera. Vamos a empezar del vértice A. El vértice A anotas, en este caso con letras minúsculas. A, el vértice A. Aquí un momentito, ahorita les explico. También les explico, lo anotaré. A, B, C, igual. D. Ahorita les explico. Luego es E, ¿no? E, luego F. Igual F. F. Pero no puedes anotar así. Vamos a poner sombrerito, que tienen que atender. Fíjate, en el vértice A, en este vértice A nacen perdón, son dos lados, ¿no? Fíjate, del vértice A hay dos lados, y esos dos lados van a formar un ángulo en este punto A. Entonces tienes que poner acá sombrerito, y ese sombrerito va a indicar el ángulo en el punto A de estos dos lados, ¿está bien? Pero este ángulo va a ser igual al ángulo en el vértice B de esos dos lados. Pues igual tienes que poner acá un sombrerito, ¿no? ¿Qué indica esos sombreritos? Ángulos en el punto B, ¿no? El ángulo en el punto A y el ángulo en el punto B son iguales, ¿no? Porque la acción polígono regular, la medida de los ángulos interiores tiene que ser de misma medida, ¿no? Entonces, aquí igual colocas sombrerito también, ¿no? El ángulo en el punto B también va a ser igual en el ángulo en el punto C, ¿no? Sombrerito. Un momentito que lo voy a arreglar. Perdón. Ahí lo voy a arreglar. Los sombreritos indican, el A sombrerito indica el ángulo en el punto A, ¿está bien? B sombrerito va a indicar el ángulo en el punto B. Tienen que ser iguales, por eso está aquí igual, porque para que sea un polígono regular, los ángulos interiores todos son iguales, ¿está bien? El ángulo en el punto C, tienes que poner sombrerito, ¿no? ¿Sí? Y acá igual, ¿no? El ángulo en el punto D igual sombrerito.
El ángulo del punto E igual a sombrerito. El ángulo del punto F sombrerito. ¿Está bien? Está, ¿no? ¿Sí? Ese que indica los ángulos interiores en estos puntos. Ángulos en A, B, C, D, E, F. En esos puntos, esos ángulos todos son iguales, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, pregunta de eso? ¿Dudas? Ahí está, listo. Ya, entonces está indicando esto. Esta es la notación de este gráfico, ¿no? Está indicando en el ángulo en el punto A, ese A sombrerito va a ser igual al ángulo en el punto B, sombrerito, va a ser igual al ángulo B sombrerito. El ángulo B sombrerito va a ser igual a el ángulo C sombrerito, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Son, en este caso, ¿cuántos ángulos? 6 ángulos, ¿no? ¿Bien? Todos esos ángulos interiores van a ser iguales. ¿Bien? ¿Listo? Este es un polígono regular, que sus lados son iguales y los ángulos interiores también son iguales. ¿Listo? Suficiente. Ahora, hagamos lo que es el polígono irregular. ¿Qué es un polígono irregular? Díganme. Es cuando no donde sus ángulos no son iguales, profe. El polígono irregular es, los lados del polígono son diferentes, ya no son de misma medida. Son diferentes medidas. Y los ángulos interiores también son de diferente medida. ¿Está bien? Un ejemplo les voy a dar, por ejemplo, triángulo escaleno. ¿Por qué se llama triángulo escaleno? Porque sus lados son de diferente medida. Luego vamos a avanzar a los triángulos. ¿Está bien? Continuaremos. Voy a ir a la siguiente hoja. Pongan polígono irregular, ¿no? Como voy a poner otro color aquí. Polígono irregular. Voy a poner con este color. Polígono irregular, ¿no? Irregular. También llamado polígono no regular. ¿También? Dos puntitos colocamos acá. Un polígono irregular simplemente es polígono. Profe, están chateando en el chat. Sí, Ya. profe. Una llamada que le usara Erland, Profe. David. Ya, ahorita lo voy a ver. También es 2,4 Puma. ¿Dónde está? Lo voy a bajar puntos en la conducta. Ya, aquí estoy viendo. Estoy viendo ya registrados estudiantes. Por ejemplo, el Yusara Fernández Salazar está chateando ahí. Y luego está chateando el Esdras, Casiel, ¿no? Por 4, ¿no? Están en clases, ¿está bien? Atiendan. El lunes tienen ustedes evaluación. Entonces, eso ahorita lo voy a anotarme, ¿no? 4 y luego el Yusara. Tienen que atender la clase, ¿no? Polígono regular, ¿qué es un polígono regular? Irregular, mejor dicho, polígono irregular, ¿qué es? Cuando lados del polígono son de diferente medida. Y además, los ángulos interiores también son de diferente medida. A eso se llama polígono irregular, ¿no? Entonces, un polígono irregular es simplemente polígono no regular. ¿Está bien? Vamos a anotar acá, polígono no regular. Voy a anotar, ¿no? Polígono no regular. Listo, eso es, ¿no? ¿Qué significa polígono no regular? Que los lados del polígono son de diferente medida y además los ángulos interiores son de diferente medida. Un ejemplo de polígono
no regular. ¿Qué sería? Un triángulo escaleno, ¿no? Un triángulo escaleno tiene de diferente medida sus lados, ¿no? Y también los ángulos interiores son de diferente medida. ¿Está bien? También puede ser el triángulo rectángulo, ¿no? ¿Sí? Listo. Vamos a ver gráfico de esto, ¿no? Vamos a graficar. Y lo voy a graficar. ¿Qué hora es? Ah, ya, a ver, un break de 6 minutos. Luego continuamos, ¿está bien? Un break ahí nomás, sin salirse. Profe, ¿podemos apagar nuestras cámaras o tienen que seguir prendido? Sigue prendido.